Dale. Estamos con el ingeniero Daniel Campagna de la Universidad Nacional de Rosario. Daniel, muchas gracias por recibirnos. Para hablar sobre el bienestar animal, es un tema que irrumpió en los debates sobre la producción animal en Argentina recientemente, que ya es una tendencia, que ya hay granjas que están trabajando en mejorar los estándares de bienestar animal, siempre mirando a Europa, ¿no? Daniel, como primera pregunta, cuál es la situación en Argentina y cuál es la situación en Europa y si eso se puede adaptar, digamos? ¿Podemos mirar a Europa para copiar ese camino? Hola, bueno, muchas gracias por esta posibilidad. Eh, sí, bueno, como bien vos decís, todo esto del bienestar animal surge por, digamos, una mirada de uno de los extremos de la cadena que tiene que ver con los consumidores. Y bueno, los países más desarrollados, fundamentalmente Europa, empezó a trabajar ya hace muchos años, eh, teniendo en cuenta esta problemática y desarrollando normativas muy específicas, que son generalmente lo que estamos trabajando en el medio, son las más conocidas, ¿no? La más conocida tiene que ver con las gestaciones grupales, pero bueno, hay normativas específicas en cuanto a dimensiones de instalaciones, a cómo deberían ser los equipamientos. Bueno, esas normativas eh, son muy rígidas y tienen que ver fundamentalmente con, a mi modo de ver, con los sistemas de producción. En Europa la mayoría de los sistemas productivos son sistemas confinados, y si nosotros, contestando a tu pregunta, nos trasladamos aquí en Argentina, nosotros tenemos una gran variedad de sistemas productivos y dentro de esto muchos modelos productivos. Entonces, aplicar esas normativas, bueno, va a haber que adaptarlas. Hay referencia, bueno, de otros países. Si Canadá está muy avanzado en el tema y ahí las directivas, por eso son más generales, hablan en líneas generales de respetar los comportamientos de cada categoría, y en virtud de eso, bueno, uno podría plantear qué significa respetar los comportamientos, y uno podría adaptar distintos sistemas a que el animal respete su comportamiento y no ser tan rígido en lo que podrían ser, por ejemplo, dimensiones. Eh, para ir más cerca, bueno, Brasil tiene sus directivas, Colombia, Chile tiene su directiva, y acá en Argentina hay legislaciones que tienen que ver directamente con el bienestar animal, como una directiva que salió allá por diciembre de 2019, pero no es específica de cerdo y es bastante general. Pero después hay otras normativas en Argentina que no son directamente referidas al bienestar animal, pero tendrían que ver con el bienestar animal y a las que habría que prestarle atención. Hay normativas, resoluciones que hablan de cómo debería ser la alimentación de los animales, esto de, bueno, no usar desperdicios, por ejemplo. Hay otras que hablan de la capacitación de del personal para el trato de los animales. Hay otra que habla del transporte, que indirectamente afectarían al bienestar animal. Y hoy, SENASA, a través del área que tiene que ver con bienestar animal, está trabajando en un borrador sobre bienestar animal. Cosa que tendríamos que estar pensando, bueno, en el mejor de los casos, eh, un año para que salga una normativa argentina. Es decir, bueno, en virtud de eso, ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es ver qué se están exigiendo en otras latitudes. Hay muchos manuales de buenas prácticas, Brasil tiene muchos, Chile tiene manuales de buenas prácticas, y tener una actitud proactiva. Es decir, si bien nosotros todavía no tenemos una normativa, ver qué hay en Argentina y a partir de ahí, bueno, ir viendo cómo me voy adelantando. Las grandes granjas, por lo menos las que yo tengo conocimiento, hoy si están haciendo inversiones, están invirtiendo pensando en eso. Por ejemplo, en destete a 28 días. El tema son los pequeños y medianos productores, que parecería que, digamos, el mensaje de los consumidores es hacia productos naturales. Y dada la forma de producción de los pequeños y medianos, uno podría decir, bueno, entonces yo tengo a mis animales les ofrezco bienestar porque los crío al aire libre. Y no es tan así.
Ahí va una pregunta, Daniel, ¿cómo se mide, cómo se evalúa el bienestar animal? Imaginamos que de una granja a la otra, y dependiendo, como decías al principio, de los sistemas productivos, hay mayor o menor bienestar, pero eso ¿cómo lo puedo observar en términos concretos? Supongamos que la normativa tenga muchos componentes de esto que estábamos hablando, de que sea, en algunos aspectos, sea rígido. Es decir, todo lo que tiene que ver con la superficie de reparos, las dimensiones que deben tener los reparos, que las instalaciones no, digamos, no tengan saliencia como para que los animales se lastimen. Digamos, hay todo lo que tiene que ver con recursos, llámese instalaciones y equipos, todo eso, bueno, va a haber que respetarlo y va a ser común a todos. Digamos, si a mí digamos, la resolución, obviamente yo todavía no he tenido acceso, si bien formo parte de esta subcomisión, es muy reciente, la que va a tratar esto del bienestar animal en SENASA, digamos, se me ocurre que va a haber algunas normativas generales. Entonces, supongamos, si para el tipo de piso en un sistema confinado se exige ciertas dimensiones, bueno, para un sistema al aire libre se va a exigir ciertas dimensiones para sombra, que el animal tenga posibilidad de libre acceso a los comederos, la cantidad de bocas, todo eso, digamos, afecta a la general de la ley para cualquier sistema. Ahora, en los sistemas al aire libre hay otros componentes, como puede ser el tapiz vegetal. El animal, para tener bienestar, debería estar pisando no barro permanentemente, lo que nosotros conocemos como chiquero. Bueno, los chiqueros afectarían al bienestar de los animales desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del confort. Bueno, entonces, en virtud de eso, lo que vos me preguntás es sobre lo que nosotros estamos trabajando en la facultad. Es decir, uno podría decir, los animales en un charco son felices, lo podría ver alguien desde afuera, a mí me ha pasado, de alguien que trabajar con una plataforma donde pretendíamos dar un curso a distancia, y las imágenes que ponía la persona eran cerdos en el barro, en un charco. Yo le decía, no, sacá esa imagen, no, pero mirá lo feliz que se lo ven los animales. Bueno, en principio, una de las formas de evaluar el comportamiento, que es la que nosotros estamos haciendo en nuestro proyecto de investigación, es ver el comportamiento. Y dentro de esto hay comportamientos que son mucho más sintetizadores del bienestar animal, como son el juego, la capacidad de investigar, el reposo, obviamente comer y beber, que evaluando, es decir, teniendo la capacidad de poder observar a los animales, uno podría decir, bueno, estos animales están en bienestar. Amistoso, es decir, son distintos comportamientos que nosotros estamos viendo que son muy buenos indicadores del bienestar animal en forma indirecta. ¿Por qué? Porque, supongamos, yo veo muchos animales que están jugando. Y si yo después voy para atrás, es de suponer que tienen buena superficie, que tienen buena sombra y que están comiendo bien. Eso por lo menos es lo que uno está viendo y lo que dice la mayoría de los trabajos científicos. Por eso a estos comportamientos se les dice comportamientos de lujo. El hecho de que los animales tengan una zona de reposo y en ese reposo uno, por ejemplo, en esta época del año, no los vea agitados a los animales, o no los vea en pleno invierno, no los vea acurrucados, es decir, uno arriba de otro, a mí me da una idea de que esos animales tienen muy buena superficie, hay muy buena ventilación y hay muy buena, digamos, control de gases y de polvo. Es decir, el tema de Pensando, evaluar el comportamiento me parece que es una de las maneras sobre lo que hay que trabajar en capacitación de los operarios y de los técnicos. pensando en la cuestión del manejo, o sea, pensando en términos generales, en los sistemas, en los distintos sistemas productivos, va a haber cambios en el manejo que van a ser obligatorios. Y también haciendo referencia a esto de la proactividad y de tratar de ir adelantándose a la tendencia, digamos. ¿Cuáles son los principales cambios que el productor puede esperar? Mira, en Europa ya, no se puede destetar antes de los 28 días.
Es una tendencia. Por eso yo te decía que hoy las grandes granjas que están reinvirtiendo están pensando en esas longitudes de lactancias. Todo lo que tiene que ver con la castración generalmente para los pequeños y medianos es castración quirúrgica, bueno, se va a exigir anestesias y analgésicos. Después está, bueno, el tema de la castración, la inmunocastración, que ya que las grandes empresas la están usando. Bueno, ahí se va a plantear el uso de productos certificados y bueno, en todos estos casos, siempre bajo la tutela de alguien capacitado para hacer todo esto. El tema de los cortes de cola, es decir, bueno, cuando sea necesario, ¿por qué? Igual el corte de colmillo, que generalmente hoy ya no se usa, va a haber que justificarlo cuando se haga. Y después, dentro de todas estas medidas, va a haber que ver qué plazos hay para adaptarse. Eso en Europa, digamos, las primeras normativas salieron en el 2005 y para las granjas que se implementaban nuevas y las granjas que ya estaban montadas, se le daba tiempo hasta 2013. En Brasil hay algunas de estas prácticas que tienen, digamos, una tolerancia de más de 25 años. Hay otras que, bueno, son de rápida implementación, pero otras va a llevar más tiempo. Eso habría que ver cómo sale la normativa. Por eso hay que estar adelantado. Es decir, si yo hoy tuviera que hacer una inversión, pensando que yo cuando hago una instalación pretendo que me dure por lo menos 15 años, no puedo estar pensando hoy en hacer instalaciones para gestación en jaula o destete de 21 días. Tendría que estar pensando en eso. Y en un sistema totalmente al aire libre, tendría que estar pensando en el tema tapiz vegetal, el tema de reparos móviles para que no se produzcan charcos, el comedero adaptado a cada categoría, el tema de las inclemencias del tiempo, todo lo que tiene que ver con los rayos solares. Habría que estar pensando en todo eso. Que en el caso, pensando en los productores que producen al aire libre, tampoco son inversiones monumentales como implicaría a lo mejor para alguien en una producción confinada cambiar a la gestación grupal. Digamos, son pequeños cambios que ya podemos ir avanzando lentamente y que se puede ir trabajando y no requieren demasiada inversión. A eso me refiero. En general serían lo que serían tecnologías de proceso, no de insumo. Y dentro de esto, la más importante de todo sería la capacitación. Digamos, porque yo empecé hablando de la exigencia del consumidor hacia el bienestar animal. Pero el bienestar animal no solo tiene que ver con la percepción del consumidor, que en definitiva es el que va a decir si me compra o no me compra, producto de cómo yo lo haga en un mercado desarrollado, sino que el bienestar animal me afecta sobre los costos productivos. Para que vos tengas una idea, nosotros, en el proyecto de investigación que nosotros estamos haciendo, que es comparar las conductas de los animales, o el comportamiento de los animales de los 30 kilos a 120, aire libre versus cama profunda, nos encontramos que los animales en cama profunda, es decir, cómo empezó este ensayo, los animales que teníamos en cama profunda, en ese rango de peso, tenían una ganancia de más de 1 kilo, concretamente 1,60 kg, 1,60 gramos, de los 30 a los 120. Y cuando uno tiene acceso a granjas de punta, con todas las tecnologías, confinado, estamos casi 200 gramos de diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? La alimentación no es, la genética no es, porque esas granjas tienen lo último. El medio ambiente lo tienen totalmente controlado. Y la explicación era el bienestar animal, y por eso lo estamos evaluando. Entonces, el componente bienestar animal no solo es una exigencia del mercado, sino que, digamos, los primeros interesados en el bienestar animal deberían ser los técnicos y los productores, porque impacta en los costos de producción. Y eso es lo que ven las grandes empresas en Argentina. Las grandes empresas en Argentina, además de decir, bueno, ojo que a la larga vamos a tener una normativa como todo el mundo, si yo trato bien a los animales expresan su comportamiento en kilos de carne y en calidad de carne. Tal es así que otra de las formas de evaluar, que vos me preguntabas, ¿cómo puedo evaluar los animales? Yo te decía, directamente a través de sangre, de saliva, que analizo
hormonas o sustancias que tienen que ver con el estrés, como el cortisol. La medida indirecta, te dije, el comportamiento, y otra medida indirecta es la producción. Ganancia de peso, conversión alimenticia. Un animal que tiene alta velocidad de crecimiento, se supone que está bien. Está comiendo bien, está tomando bien agua, no está sufriendo ningún estrés ambiental, porque si no, deprimiría su performance. Ahora, Así que, sí, en sí, perdón. definitiva, tenemos por un lado la exigencia de nuestro cliente, que a medida que los países se desarrollan, esa exigencia va llegando como en todos lados. Hoy ya hay productos en Argentina de marca donde garantizan el bienestar animal. Ya llegó a la Argentina. Pero además de eso, tranquera adentro, yo tengo un beneficio. ¿Habrá sistemas de trazabilidad pensados o por plantearse o ya planteados para poder, digamos, garantizarle al consumidor que ese producto fue producido bajo los estándares de bienestar animal? Mira, yo te digo cómo se hace en otros países, que calculo que acá será de la misma manera. Vos tenés una normativa que es obligatoria, tenés que respetarla. ¿Tá? Digamos, eso se controlará porque haya denuncias de que no se cumplen, o porque el organismo interviniente hará auditoría para ver si se cumple o no. Pero después, por encima de esa normativa, en otros países se trabaja con lo que serían las certificadoras. Como vos tenés la certificadora de orgánicos, tenés la certificadora de buenas prácticas de manejo, o si se quiere ir más allá, de bienestar animal. En otros países eso es privado, ¿tá? Y es la empresa la que lo contrata, ya sea la empresa, la granja lo contrata, o tu comprador te hace una auditoría para ver si vos reunís ciertos requisitos por lo que te está comprando. Y esas auditorías implican ir más allá de la normativa. Y eso sí, bueno, obviamente vos con eso vas a tener una forma de diferenciar tu producto a través del sellito, los famosos sellitos que uno ve en los productos orgánicos, o en otros países cada vez más frecuentes los sellitos estos de bienestar. Y esos sellitos obviamente reconocen una trazabilidad. Sí, Supongo, hay quienes ya se está trabajando con el QR. Vos tenés la bandejita y con el QR entras y ves el lugar donde se produjo ese animal. Estamos hablando de algo que para lo que seguramente falta mucho, pero que me parece que indefectiblemente en No algún mucho, punto, no te ¿no? creas. Ya en Argentina hay, por lo menos nosotros conocemos una empresa que ha empezado hace poco a ofrecer productos donde el bienestar animal es uno de los componentes. Después está todo lo que tiene que ver con el ambiente, con lo que tiene que ver con el trabajador. No, ya hay empresa y a la larga la vas a tener, digamos, para lo que puede llegar a faltar, y no mucho, porque yo calculo que el año que viene lo vamos a tener, es una normativa donde todos tengamos que sí o sí cumplirlo. Bien. Ya hay, yo digo que ya hay normativas, que la mayoría de los productores los cumplen, es decir, las instalaciones sean funcionales, que no lastimen a los animales, y hay otras, bueno, que habría que profundizarla, eso, el arreo de los animales, que a veces por una cuestión de costumbre se arrean los animales de determinada manera, sin saber que eso es perjudicial para el producto final, y en definitiva para los animales, que es lo que más importa, ¿no? Para el buen trato como seres vivos. Por último, Daniel, y ya para ir cerrando, una pregunta que apela a tu opinión profesional y personal. ¿Los animales en producción viven mejor o peor que si estuvieran al aire libre en la naturaleza salvaje? Muy buena pregunta. Mira, te voy a responder con una frase que escuché de un colega hace un tiempo,
que decía que nosotros hacemos en el manejo de los animales que la naturaleza sea menos cruel. Y te voy a dar un ejemplo. Una cerda pariendo al aire libre mata mucho más lechones que una cerda que está en un sistema bien manejado, en un sistema confinado. Que entre paréntesis, en la Unión Europea, bueno, ya se está discutiendo esto de las lactancias libres, pero no dejan de ser controlada por un operario, donde recibe a todos los lechones, los seca, los masajea, los calostra. Bueno, nosotros, digamos, el trabajo nuestro es hacer que la naturaleza sea menos cruel. Y otro ejemplo, ir al otro extremo, un animal al aire libre tiene mucho gasto energético para hacer frente a las inclemencias del tiempo, cosa que si está en un lugar cerrado, con superficie, con juguetes, como se le ofrecen ahora, esos animales manifiestan mucho más su potencial. Y uno lo ve en el ensayo que estamos haciendo nosotros, en cama profunda los animales juegan más e investigan más que al aire libre. Y al aire libre están mucho más tiempo en reposo. Bien. No deja de ser también una invitación entonces a los productores que puedan y que estén pensando en ampliar y en tecnificar sus producciones al aire libre. El tema de la cama profunda es una muy buena opción que además baja la inversión. Seguro, aparte vos liberás superficie, si es en zona agrícola vos liberás superficie, liberás tarea, porque acá, digamos, hay que estar hablando también, que es otro tema, ¿no?, del bienestar de los operarios. Uh-huh. Es decir, esto de un solo bienestar, es decir, a veces cuando se habla de los sistemas al aire libre como sistemas naturales y que los cerdos, bueno, si un jueves en un sistema al aire libre hay que destetar y tenés un temporal, hay que destetar. Y el personal también es un ser vivo y bueno, el hecho de que los animales estén en un lugar un poco más acotado hace que también el personal no la pase tan mal en su tarea diaria. Eso también hay que pensarlo, hay que armonizar todo esto. Porque es muy lindo ver los animales en una gran superficie. El otro tema, que no quiero dejar de escapar porque tiene mucho que ver, en un sistema totalmente al aire libre es mucho más difícil el control de las enfermedades. Porque un animal enfermo, una de esas vos cuando lo ves ya es tarde para atenderlo. Bien. Porque tenés en grande superficie, a veces esa superficie tiene pasturas o tiene vegetación, que sería lo ideal, y bueno, el animal está enfermo y vos una vez cuando lo descubriste ya es tarde. Por eso lo que decía el colega, nosotros tratamos de ser menos crueles que la naturaleza. Y para cerrar esta pregunta que me haces, no dejemos de pensar que estamos hablando con una genética del siglo XXI. Es decir, porque a veces se piensa así, bueno, los animales algunos extremistas dicen, habría que abrir la tranquera y soltarlo a la naturaleza. Bueno, no son animales salvajes, son animales que han sido, digamos, domesticados de tal manera que hoy no podrían hacer frente a los rigores de un ambiente salvaje. Excelente. Daniel Campagna, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.